están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Les vamos a estar contando todo lo que sucedió esta jornada de día martes 16 de junio, lo que pasa con el Mundial, pero también con las noticias que han marcado la jornada acá en nuestro país. Para eso pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. El oficialismo anunció una comisión investigadora para analizar el ingreso irregular de menores de edad haitianos. Esto luego de que la Fiscalía iniciara una indagatoria de oficio tras la difusión de un preinforme de la Contraloría. El exdirector de Migraciones, Luis Taller, dijo que ya en 2023 ingresaron una denuncia en contra de aerolíneas que incumplían la normativa. La Corte Suprema abrió 56 cuadernos de remoción en contra de jueces que salieron del país estando con licencia médica. El magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, es uno de los cuestionados. Su abogado defensor dijo que confía en que no será expulsado del Poder Judicial a pesar de la presión pública y política. El abogado del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pidió rechazar la acusación constitucional por improcedente y falta de fundamentos jurídicos. El libelo de parlamentarios oficialistas cuestiona el manejo de las cuentas fiscales durante la gestión de Grau. Al ser consultado sobre el tema, el titular Jorge Quirós afirmó esta tarde que las proyecciones nunca son exactas en economía. Y en el deporte, esta noche en Kansas City, la Argentina de Lionel Messi enfrenta a Argelia con su capitán debutando en su sexta Copa del Mundo. La albiceleste busca convertirse en la primera selección sudamericana en celebrar un triunfo en el Mundial 2026. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta el Congreso Nacional en Valparaíso porque la defensa del exministro Nicolás Grau asistió el día de hoy a la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado. ¿Quién nos va a contar todos los detalles de esta jornada? Es Nicolás Donoso. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas noches. De hecho, recordemos que se le acusa al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, de infringir el deber de probidad administrativa, también respecto a la ley fiscal de sobreestimar ingresos y subestimar gastos. Y con ese antecedente en mano, ya con la acusación de 4 capítulos de 60 páginas, es que el abogado defensor del exsecretario de Estado, Patricio Zapata, el demócrata cristiano, compareció ante la comisión revisora presidida por la exministra del gobierno del expresidente Gabriel Boric y actual diputada Marcela Hernando, con una respuesta que terminó ingresando, se nos había dicho inicialmente, la jornada del lunes por la noche, pero pasada la medianoche, ya al martes, y por tanto eso es relevante para los plazos. A contar de allí son 6 días que tiene la comisión revisora para poder evacuar el informe, y con eso se estaría votando tentativamente en el hemiciclo, en la sala de la Cámara, entre el próximo martes a miércoles. Yendo de lleno ya con los argumentos de la defensa, se termina señalando que no tiene sustento jurídico, político o constitucional, que no se demuestra que el exsecretario de Estado haya infringido alguna norma en cuanto también a las proyecciones fiscales. También se señala que el principio de probidad de deber administrativo tampoco fue infringido. Recordaban que en la discusión del presupuesto, diputados de Renovación Nacional habían recurrido a la Contraloría por este punto, pero que no se había determinado algún tipo de falta administrativa, y que también ya desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric habían ido implementando mecanismos de probidad administrativa. Por tanto, eso capítulo a capítulo que fue respondiendo el abogado defensor para dar por tierra la votación que eventualmente se podría dar en la sala de la Cámara e ir realizando la respectiva defensa. Un abogado que además cuenta con dilatada experiencia respecto a materias de acusaciones constitucionales, y que en un punto de prensa posterior se terminó refiriendo tanto a la pertinencia de presentar esta acusación como al precedente que se podría marcar, en el sentido de que por alguna proyección equívoca o que se aleje de los márgenes establecidos se pueda también realizar acusaciones constitucionales en contra de futuros ministros de Hacienda o inclusive del actual. Pasamos a escuchar los dichos del abogado defensor, que además nos confirmó que va a invocar la cuestión previa, lo que quiere decir en simples palabras que esta acusación en su materia estructural en el núcleo carece de fundamento jurídico y constitucional, y que aquello se debe ser votado en el hemiciclo previo a que se vote ya la admisibilidad de esta acusación. Pasamos a escuchar lo que dijo el abogado. Parece que tal cual está la acusación no alcanza a dar por acreditada una verdadera falta o vulneración, que es el corazón de una acusación constitucional. La idea básica es que tú identifiques una prohibición
o un mandato que fue desobedecido. Y la acusación no logra hacer eso. Hay una crítica a la política fiscal del gobierno anterior, se invocan ciertas normas, pero no se hace ese vínculo lógico entre una conducta personal del ministro y la vulneración de una regla. Hay una contrarrespuesta, Ivo, de hecho, de parlamentarios del oficialismo, de uno de los únicos que integra, de hecho, esa instancia por sorteo, que fue el diputado republicano Luis Sánchez, quien sigue defendiendo, obviamente, al ser ellos patrocinantes de la acusación junto al Partido Nacional Libertario, que es un libelo, un juicio político que cuenta con el sustento necesario para eventualmente ser aprobado en el hemiciclo, pese que también vamos a pasar a escuchar a una de las diputadas que podría ser dirimente o voto clave en esta acusación, que es el caso de la diputada de Demócratas Johanna Pérez, quien aún se encuentra en reflexión, como va pasando con algunos diputados de ese sector, Jimena Osandón, sin ir más lejos, también lo propio con Andrés Celis, Jorge Guzmán o Tomás Kass, que eventualmente podrían descolgarse y con ello hacer necesario que para obtener la aprobación de esta acusación, que requiere de estar los 155 diputados presentes en un total de 78 votos, la venia de gran parte del Partido de la Gente. Pasamos a escuchar lo que dijeron ambos parlamentarios. Aquí tenemos una acusación constitucional que creo que es bastante contundente, muy clara. Al contrario de lo que señala el abogado del señor Zapata, aquí no estamos hablando de juicios políticos, no estamos hablando de si nos parece bien o mal la administración financiera, sino que de infracciones concretas a la ley. Yo creo que es una responsabilidad también que tenemos los diputados de presentar estas acciones fiscalizadoras, porque no puede ser que se instale en nuestro país la noción de que en política se perdona todo. Pasado con otras acusaciones que pueden ser mucho más débiles que otras, y es por eso que vamos a escuchar a otros actores, desde que si hay o no argumentación, distintas vías, así que esto está partiendo recién y esperamos también tomar la mejor decisión. Hoy día se han dado hartos argumentos que el libelo no cumpliría con ese trasfondo, pero como lo digo, nosotros tenemos el deber de escuchar a todos quienes hemos acordado e invitado. Dice que leyó la acusación, que de momento no ve argumentos jurídicos ni tampoco expertos constitucionalistas o ministros de Hacienda que hayan respaldado este libelo. Es el caso de otro de los votos que decíamos podría ser fundamental en el momento de la votación en sala, del diputado de Renovación Nacional Andrés Celis. Lo hizo en conversación, de hecho, con nosotros durante esta jornada, y también le envió una especie de recado a quienes han señalado ya desde la tramitación de la reforma de pensiones y que han catalogado de derechita cobarde, principalmente a Chile Vamos. Él señala que eventualmente es mucho más valiente votar en contra de la alusión a las convicciones. No nos confirma, lógicamente, su voto todavía en sala, pero va inclinado a votar en base a lo que nos dijo en contra. Y también vamos a pasar a escuchar a la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, porque lo reiteramos, es ese partido el que probablemente va a tener la llave para lo que suceda en el hemiciclo durante ese día, si bien ella da a entender de que van a tomar una decisión uniforme para votar en fila y en línea durante esa jornada. Podrían producirse descuelgues o votos que se superpongan a favor o en contra, porque recordemos también que lleva la firma de parlamentarios del Partido de la Gente, al menos de dos, de Javier Olivares y de Patricio Briones, lo que podría desordenar aún más la votación que lleva a cabo el Partido de la Gente durante esa jornada. Escuchamos lo que señalaron ambos parlamentarios. No tengo ninguna decisión tomada todavía. Estamos junto a mi equipo analizando las situaciones. Acá tenemos que tener claro que hay dos posturas, ¿no? Hay una postura política y también una postura jurídica. Hay que analizarlo con responsabilidad, eso es lo que estamos haciendo en el PDG, y lo más importante, nosotros nos estamos escuchando las distintas posturas, porque ya he reconocido que algunos diputados de la bancada ya se adhirieron a la acusación constitucional, pero eso al final significa que como partido somos capaces de escucharnos, pero sobre todo vamos a ser capaces de llegar a una decisión en común. Hasta ahora no encuentro que exista dolo, y por lo mismo me encuentro aún analizando desde el punto de vista normativo. Hasta este minuto no me he hecho la convicción para votar a favor, y será el día que finalmente en la sala se vote tanto en la cuestión previa, si es que finalmente esta pasa, cuando yo tomaré la decisión final
si voy a votar a favor o en contra. Pero hasta ahora no me he formado la convicción en cuanto a si existió una intención maliciosa por parte del ex ministro Grau. Fue también Ivo en el podcast, como te lo explico, de que conducen Mónica Rincón y Paula Catena, que comparecieron y hablaron más bien en dicho podcast tanto el exministro de Hacienda Mario Marcel como el exministro de Hacienda del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, en relación a la evaluación que realizan de esta acusación constitucional. Y ambos terminan llevando a un acuerdo, ya en base a las declaraciones previas lo podíamos prever, de que están en contra de esta acusación, sobre todo por el precedente que podría marcar en relación a que justamente lo que hacen los ministros de Hacienda es proyecciones en cuanto a ingreso, a deuda, a gasto, y que eso podría generar que eventualmente dichas proyecciones se hagan de manera más timorata, y por eso también, por ejemplo, el exministro Briones llamaba a la precaución al momento de presentar esta acusación y todas las críticas que se han ido suscitando en razón desde el momento que presentan el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario este libelo. Pasamos a escuchar lo que señalaron ambos ex jefes de la billetera fiscal. Si se hace una acusación constitucional sobre la base de diferencias en proyecciones, es de la esencia del Ministerio de Hacienda, así como lo es del Banco Central, hacer proyecciones, ¿no? Porque uno hace política económica para lo que viene, no hace política económica para lo que ya pasó. Entonces, lo que nos va a pasar es que vamos a poder tener acusaciones constitucionales todo el tiempo, pero a mí no me cabe duda que los futuros ministros de Hacienda, si esto prospera, van a ser mucho más conservadores, y en momentos de crisis, cuando se requiere audacia, cuando se requiere innovación, cuando se requiere empuje, a lo mejor nos vamos a encontrar con ministerios de Hacienda que van a ser bastante más restringidos, timoratos. Y uno tiene que ser extremadamente prudente, y en este caso particularmente prudente, porque cuando usted abre la puerta de una acusación constitucional a un ministro de Hacienda, cosa que no ha ocurrido nunca desde el retorno a la democracia, corrígeme, todos sabemos que esa puerta se abre y no se cierra, y entre la misma dinámica que lo hemos visto con las otras acusaciones constitucionales. ¿Cuál es esa dinámica? La tuya y dos más. ¿Ya? Y eso, obviamente, que restringe a los ministros, porque parte de la pega al ministro, la parte fiscal, es decir no, es ser el malo de la película. Entonces, cuando usted diga no, y te soplan la amenaza de una acusación constitucional para que diga sí, la cosa se desvirtúa, ¿no es así? Decía el exministro Ignacio Briones de proyecciones, puerta que se abre, bien digo, puerta que se cierra, lo que podría suceder eventualmente. De hecho, acá en los pasillos del Congreso, al menos ya desde el Frente Amplio, inclusive desde el Partido Socialista, durante esta jornada han ido deslizando la opción de eventualmente acusar constitucionalmente al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en relación sobre todo a los recortes en materia de salud y de educación. Y de hecho, durante esta jornada se tuvo que referir al respecto el actual secretario de Estado, terminó señalando algo que terminan diciendo y declarando habitualmente los ministros cuando se les consultan por una eventual acusación constitucional, que es una potestad que tienen los parlamentarios, que en ese sentido no se va a entrometer, pero sorprende con una especie de respaldo al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, al menos indirecto, cuando señala que las proyecciones en economía nunca son exactas. Y hay que recordar que cómo se fragua, cómo se termina transformando y también catapultando esta acusación constitucional es a raíz de los dichos por inconsistencias en la proyección de la deuda pública del mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y es ahí entonces donde termina presentando este libelo tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario. Escuchamos los dichos acá en el Congreso Nacional de Quirós. Será materia de los abogados ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación. Y de nuevo está en sus prerrogativas. ¿Errar en las proyecciones es un argumento para una acusación constitucional? Yo no voy a dar mi parecer en esa materia, pero las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Así que, o sea, que eso es lo que le pasó a Grau, parece. Yo no conozco los detalles de la acusación. Mi entendimiento es que es una cosa que está estudiada por terceros. No me voy a pronunciar nunca sobre la acusación de Grau. Es uno de los argumentos de la defensa lo que usted acaba de decir, que las proyecciones pueden errar. Bueno, repito, yo estoy fuera de esa discusión. Si un argumento de la defensa, así sea, que las instituciones funcionen y ojalá que funcionen del mejor modo posible.
Mañana miércoles será clave también porque va a asistir el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Entonces, jueves y viernes continuarán con sesiones con invitados por confirmar y entre el próximo lunes o más tardar el martes estaría votando el informe para recomendar aprobar o rechazar a la sala eventualmente esta acusación constitucional y a partir de ahí obtener, lo decíamos, los 78 votos pasaría al Senado para votarse a finales de mes, de pasar entonces a la Cámara Alta, que podría inhabilitar además al exministro de Hacienda por 5 años para ejercer cargos públicos. Ivo. Días intensos en el Congreso, Nicolás, no solamente por esta acusación constitucional, sino también por todo lo que se está revisando, así que mucho ánimo a descansar, que estés muy bien. Buenas noches, Ivo. Y nosotros vamos a continuar con el que ha sido el tema del día. El Ministerio Público abrió una investigación penal tras la difusión de un informe preliminar de Contraloría que detectó ciertas irregularidades en el ingreso de al menos 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron a nuestro país durante el año 2025. El informe es de Sebastián Ruiz. En virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal, el director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes. De esta forma, el gobierno anunció una denuncia en el Ministerio Público que se suma a la investigación de oficio que inició la Fiscalía para indagar penalmente eventuales irregularidades en el ingreso de al menos 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana entre enero y abril del año 2025 bajo la figura de reunificación familiar. Nosotros estimamos que son mucho más de 200. Así ¿Hay información de eso mismo? Vamos ahora a hablar con el subsecretario, vamos a determinar. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior. La opinión pública podrá juzgar. Investigación penal que fue confirmada por la Fiscalía Nacional y que quedó a cargo del fiscal metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, y en donde se indagarán delitos que van desde la falsificación del instrumento público hasta la trata ilegal de personas. Nos pareció que había hechos que revestían caracteres de delitos, que eran posibles que se hubieran cometido cohechos, falsificaciones de instrumento público, podría estarse cometiendo trata de personas. De momento, hay hechos que revisten esos caracteres, que podríamos traducir en lenguaje más coloquial, son hechos a lo menos sospechosos, ¿no? Respecto de quiénes pueden ser los imputados en la misma, el abanico es bastante amplio. Vamos a determinar ahí investigar si le cabe responsabilidad en ello, ya sea a funcionarios públicos o bien a cualquier otra persona. Responsabilidad administrativa que en el caso de la llegada de residentes extranjeros a nuestro país recae sobre 3 instituciones: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta última habría sido advertida previamente sobre presuntas irregularidades relacionadas con vuelos charter provenientes desde Haití y República Dominicana. El año 2023 hicimos una denuncia al Ministerio Público. Con posterioridad hicimos una solicitud formal de poner término a la operación de estas líneas aéreas, que eran otras que las que habíamos denunciado en 2023, solicitando que se le ponga fin. En concreto, el preinforme de Contraloría detectó fallas del Servicio Nacional de Migraciones en la verificación de la información entregada por los solicitantes, mientras que la Policía de Investigaciones habría dejado entrar a menores de edad sin la validación de un tutor responsable. En el caso de la DGAC, se cuestiona la autorización de vuelos charters con previa denuncia por presuntas irregularidades. Si acá existió una utilización por algunas personas de un programa de reunificación familiar, por supuesto que sería un hecho gravísimo. Hay que tener presente que fue el propio exdirector de Migraciones, Taller, quien hizo esta denuncia. Controversia que ya generó movimiento en el Congreso. Tanto la bancada de Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos y la UDI anunciaron que impulsarán la creación de una comisión especial investigadora, además de citar al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Nos parece extraño que no se haya hecho nada para evitar o
que continúen operando estas agencias. Nadie sabe si esos niños ingresaron con sus padres, nadie sabe si ingresaron con su verdadera identidad. Mientras la Fiscalía da los primeros pasos de la investigación penal y la Contraloría afina su informe definitivo, el Congreso evalúa nuevas medidas de fiscalización, un caso que hasta ahora pone en evidencia eventuales falencias de distintas instituciones del Estado en los mecanismos de protección y control del ingreso de menores extranjeros al país. Estamos de vuelta en CNN Prime para conversar con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Lo vemos en pantalla. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches. Hola, Ivo. Buenas noches. Lo he visto tratando de explicar esta situación en varios medios de comunicación, pero le quiero preguntar, ¿cómo explica usted, con el paso de las horas y con todo lo que se ha conocido a raíz de este informe preliminar de Contraloría, que dice que ingresaron masivamente niños haitianos durante el año 2025 en vuelos charter con fallas graves, por ahora fallas, eso hay que investigarlo? ¿Qué pasa con la verificación de documentación, la vinculación familiar? ¿Dónde falla finalmente la coordinación institucional en este caso? Mire, ahí diría yo que esto hay que entenderlo en 3 etapas. Voy a tratar de ser lo más pedagógico y sintético respecto de esto. Hay una primera etapa que es responsabilidad del Servicio Nacional de Migraciones, que corresponde a la verificación de los antecedentes para otorgar una residencia por reunificación familiar, a la cual pueden tener acceso personas residentes en Chile con residencia definitiva. Esa tramitación que realiza el Servicio Nacional de Migraciones se hace en base a documentación verificada, ¿ya?, legalizada en el caso de documentos extranjeros, que son documentos de identidad, certificados de nacimiento, en el caso de los hijos, que muestren el vínculo con la persona reunificada, medios de vida de sustento económico, se les solicitan contratos, ingresos a las personas, y los respectivos documentos de identidad de los niños o parientes, digamos, que se van a reunificar, y de las personas que están en Chile. Yo le puedo, digamos, dar la certeza respecto de que esa tramitación y el otorgamiento de esas residencias se realizó perfectamente en regla, ¿ya? Luego tenemos una segunda fase que tiene que ver con el traslado de los niños, donde empiezan a operar las reglas y las normas asociadas a la aeronáutica, digamos, a los vuelos, donde hay responsabilidad en los embarques. Las líneas aéreas tienen por ley la obligación de verificar que aquellas personas que embarcan con destino a Chile tengan la documentación adecuada, vale decir, en el caso de las visas de reunificación familiar, que tengan efectivamente una visa otorgada, y que los niños evidentemente tengan un pasaporte y que vengan con un adulto responsable, que puede ser su padre, su madre o un tutor legal. Y finalmente hay un tercer proceso, que es el que se da en el aeropuerto, que ahí la responsabilidad es de la autoridad contralora, que es la policía de investigaciones, que es quien está en el aeropuerto, que debe verificar que en el ingreso corresponda efectivamente la documentación a la persona que está ingresando, y en caso de que la policía detecte alguna falla, hay protocolos de derivación, en el caso de los niños, a Tribunal de Familia y las autoridades administrativas encargadas de esa protección. Pero entiendo la explicación, pero esto es una cadena igual. En ningún momento de la cadena se puede dar cuenta de esto, de que se podría estar produciendo un ilícito, porque estamos hablando que al menos 12 adultos entran reiteradamente a nuestro país con grupos de hasta 18 niños haitianos, algunos sin parentesco, sin autorizaciones legales. Entonces no entiendo en qué momento se rompe esa cadena. ¿No trabajan coordinadamente Migraciones, DGAC y la Policía de Investigaciones? Trabajamos coordinadamente, hay comunicación permanente y coordinación entre estas instituciones, sin perjuicio de que cada una tiene responsabilidades distintas en las distintas etapas del procedimiento. Por parte del Servicio Nacional de Migraciones, como les señalo, la responsabilidad es, digamos, verificar que la documentación esté correcta y sea válida y verificable en línea, y si no, se solicitan los originales, ¿no es cierto? ¿Pero la de esos niños era verificable? ¿Estaban en regla, la de las personas que ingresaron a Chile, de los menores de edad? A ver, yo puedo responderle que cada visa otorgada por reunificación familiar se otorgó en regla
y que los padres de esos niños o los parientes de esos niños estaban efectivamente en Chile y eran efectivamente los padres de esos niños. Ahora, es importante, Igo, señalar lo siguiente, ¿ya? A propósito de las conclusiones que se están tomando. Aquí hay 3 investigaciones, la verdad, en curso. Está la investigación de la Contraloría, que ha emitido un preinforme, que ha detectado fallos, ¿ya? Pero falta que las instituciones a las cuales se les pidió información entreguen completamente la información respecto de esas observaciones. Y luego hay 2 investigaciones, al menos del Ministerio Público, una derivada de unas denuncias que hicimos nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones el 2023 respecto de unas líneas aéreas que digamos, embarcaban niños sin la documentación al día, y luego está la investigación que se ha abierto ahora a propósito de esta denuncia que se ha hecho pública. Entonces, antes, diría yo, de tener alguna conclusión, es importante que las investigaciones puedan, ya sea desde el punto de vista administrativo por la Contraloría o penal desde el punto de vista de la Fiscalía, puedan seguir su curso y dar las conclusiones para poder, en base a eso, tomar las acciones que corresponden. Sí. Para que vaya quedando claro también la conversación, desde su experiencia, ¿qué tan excepcional es que cientos de niños puedan ingresar al país bajo esta categoría de reunificación familiar mediante vuelos charter? En el caso de Haití, no existen vuelos comerciales habituales. Perfecto. O sea, no existe una línea que transite cotidianamente todos los días o día por medio o una vez a la semana hacia Chile. Entonces, normalmente las familias que legítimamente buscan reunificar a sus familiares y cumplen los requisitos, contratan vía agencias vuelos de esta naturaleza. Lo importante es que este proceso de reunificación en el traslado, ¿ya? Se dé en regla, y es justamente eso lo que se está investigando. Perfecto. Por parte del Servicio Nacional de Migraciones, las facultades y las atribuciones están en el otorgamiento de la residencia. En ningún caso hay participación del servicio en la coordinación de vuelos o algo por ese estilo, ¿cierto? Sí, y si un adulto viaja con 10, 15, hasta 18 niños, ¿eso igual debería levantar una alerta automática? Lo pregunto desde el sentido común, quizá. Es que ahí hay un incumplimiento. O sea, hay un incumplimiento cuando hay adultos, ¿ya? Hay un número de adultos pequeño a cargo de un número importante de niños. Y en base a ese incumplimiento es que la autoridad competente respecto a eso debe emitir las sanciones correspondientes respecto de esa línea aérea y corregir esa situación. En el caso nuestro, nos enteramos de situaciones de esta naturaleza, ¿ya? Y de hecho en 2025, que fue la última, es que solicitamos formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil que suspendiera la operación de los vuelos que venían de Haití, puesto que el traslado de los niños, y así está dicho textualmente en el oficio, no teníamos nosotros las garantías de que se produjera resguardando la seguridad y el bienestar y los derechos de esos niños. Sí, ¿y por qué la DGAC entonces finalmente no impidió la autorización de esos vuelos tras recibir las advertencias que venían desde el Servicio de Migraciones? Bueno, en base a la información que nosotros le entregamos, la DGAC hizo su evaluación y hizo uso de sus facultades, y sería algo que lo que usted consulta, que debiera responder la Dirección de Aeronáutica Civil respecto de esas líneas aéreas que tenían incumplimientos desde nuestro punto de vista. Pero eran evidentes las alertas que ustedes levantaban. ¿Le parece extraño que no hayan sido acogidas por parte de la DGAC? O sea, me parece que nuestro juicio, y por eso nuestra solicitud fue que se suspendieran esos vuelos. Nosotros esto lo hicimos en julio del 2025, y es importante, digo, que en el marco del mes siguiente, en agosto, a fin de agosto, nosotros, dado que no hubo una respuesta, digamos, de cancelación de la autorización de estos vuelos, nosotros terminamos la tramitación de residencias de ese país, dado que consideramos que, si bien es legítimo
que las familias soliciten la reunificación familiar y se tramite esa residencia, no es legítimo que en virtud de eso se ponga en riesgo a los niños y se los exponga a situaciones complejas. Y es por eso, entre otras cosas, que el flujo de estos vuelos se ha tenido, puesto que las visas, desde el segundo semestre del año pasado hasta marzo de este año, no se otorgaron. Y yo no sé si hoy día se estarán otorgando, entiendo que el criterio debió permanecer, porque las condiciones que tiene ese país para entregar también documentación válida, verificable, tampoco están dadas, y adicionalmente está la investigación de Ministerio Público, de la cual nosotros también hemos tenido noticia y hemos participado también en ella. Sí, entiendo. Entonces, de mitad del año pasado hasta el 11 de marzo no se siguieron, al menos por parte del Servicio de Migraciones, entregando estas visas, pero eso asegura que no haya existido ingreso de todas formas de estos charters que hayan llegado a Chile, que hayan llegado niños, o eso no se puede asegurar, pese a que ustedes no entregaron finalmente esa documentación que es necesaria. O sea, si no hay visas otorgadas, las personas no pueden ingresar a Chile. O sea, pero eso me lo puede asegurar. No ingresaron más después de que ustedes dejaron de dar las visas. ¿O eso no se puede asegurar? A ver, podría haber un grupo, porque las visas, una vez que se otorgan, esto es bien importante aclararlo, las visas, una vez que se otorgan, si una visa se otorga, no sé, en un mes, las personas tienen un plazo para ingresar a Chile, ¿ya? Tienen un plazo para descargar su visa y tienen un plazo para ingresar a Chile, pero es un tema que por parte del Servicio Nacional de Migraciones se levantaron las alertas y se hicieron las solicitudes correspondientes, y yo entiendo que esta situación está focalizada en ese periodo determinado, ¿sí? Sí. La bancada del Partido Republicano propone extender la investigación que se va a realizar hasta abarcar migraciones irregulares de haitianos desde el 2014 en adelante. ¿Usted considera fundamentada esa ampliación para la investigación? O sea, a mí me parece que una investigación, estamos hablando de la comisión investigadora que se está planteando en el Congreso, para que dé frutos, para que logre de alguna manera determinar si es que hay responsabilidades de alguna naturaleza y de que hay incumplimientos normativos. Lo óptimo es que se dé en base a una investigación acotada en el tiempo, puesto que eso la hace avanzar muchísimo más rápido y con mayor premura. Pero si es necesario ampliarlo hacia atrás, es importante que se realice. Hay un dato que es significativo. Hay investigación del Ministerio Público que ha arrojado condenas respecto de periodos anteriores. Yo, como exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, me hago cargo completamente de las residencias otorgadas en el periodo 2022 a marzo 2026, que fue el periodo que me tocó gestionar esa institución. Entonces, totalmente disponible para participar respecto de ese periodo. Sí, quiero terminar un poco con la investigación. ¿Debería concentrarse únicamente en los acompañantes o también en las agencias de viaje, en los intermediarios, en los eventuales funcionarios públicos que puedan estar donde se haya roto esta cadena finalmente? Todos. O sea, aquí las instituciones y los actores que participan del procedimiento de tramitación de residencias, del traslado y del ingreso al país, tienen que poner todos los antecedentes que tienen a disposición de la Fiscalía, y aquí tiene que revisarse y las investigaciones tienen que seguir avanzando, y es deseable que así sea, porque estamos ante una situación que es compleja porque tenemos, por un lado, la necesidad de dar cumplimiento normativo al principio de reunificación familiar y a esa norma, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que resguardar las garantías de que ese proceso se dé respetando los derechos, que no haya delito y que toda la norma, en todo el proceso, se dé adecuadamente. Sí. ¿Para usted qué importancia tiene o qué relevancia tiene el hecho de que existan adultos que reiteradamente hayan viajado a nuestro país ingresando grupos de menores de edad?
Eso de comprobarse es grave, puede ser una situación grave, y por lo mismo debe investigarse. Nuestra norma establece que los niños que ingresan a Chile deben entrar con sus padres, su madre, su padre, o con un cuidador legal. Entonces, es a lo menos, desde mi punto de vista, sospechoso que una persona X sea efectivamente el tutor legal de un volumen importante de niños. Entonces, creo ¿Y que eso al Servicio de Migraciones tampoco le llama la atención? ¿Por la cantidad de veces que ingresa a Chile? ¿Con la documentación que tiene que presentar? Yo le estoy comentando que me parece que podría darse una situación de esa naturaleza con una persona que ingresa reiteradamente con niños a Chile, un incumplimiento, evidentemente, y eso es algo que tiene que investigarse, que entiendo es una de las cuestiones que se está investigando ahora, y es correcto que se haga. De lo más delicado que queda dentro de todo lo que se está investigando, evidentemente hay que ver qué niveles de responsabilidad y cómo se desarrolló. Esto es el paradero de niños que aún no se sabe, según esta investigación, dónde pueden estar. ¿Qué diligencias considera usted que son urgentes, inmediatas, hay que hacer para poder dar con esos niños? Yo creo que es muy importante que las distintas instituciones que tienen información sobre domicilios las dispongan. ¿Ya? El Servicio Nacional de Migraciones, que es la información que se utilizó en esta investigación, tiene el registro de los domicilios de las personas que hacen una solicitud y que luego la renuevan. Pero una vez que se otorga la residencia definitiva, las personas que residen en nuestro país son libres, evidentemente, de cambiar su domicilio y no necesariamente lo actualizan en el Servicio Nacional de Migraciones, pero sí lo pueden estar actualizando ya sea en la matrícula en un colegio o ya sea porque hacen un trámite en alguna municipalidad. Entonces es importante que se indaguen estas fuentes de información respecto a las direcciones actualizadas de estas personas. Lo que yo le puedo garantizar, se lo reitero, es que las residencias otorgadas por el Servicio Nacional de Migración se otorgaron efectivamente a los padres o a las madres de esos niños. De eso yo me hago cargo completamente. ¿Usted cree que, para terminar, que el Estado de Chile, la distinta institucionalidad, puede asegurar que sabe dónde están esos menores de edad que ingresan bajo reunificación familiar? A mí no me cabe ninguna duda que el avance de las investigaciones, dada la seriedad de nuestras instituciones, va a dar con esa información, ¿ya? Que no se tenga hoy en base a la información de que dispone el Servicio Nacional de Migraciones, de gente que se puede haber cambiado de domicilio, no quiere decir que esa información no esté en el Estado, ¿ya? Y por lo tanto, a mí no me cabe duda que las investigaciones van a dar con esa información. Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo, buenas noches. Y nosotros continuamos contándoles que la Corte Suprema decidió abrir cuadernos de remoción en contra de 56 jueces por realizar viajes fuera de Chile estando con licencia médica. Entre los eventuales sancionados está el magistrado Daniel Urrutia, protagonista de varias polémicas durante los últimos años. El informe es de Juan Cristóbal Cható. En una decisión inédita, el máximo tribunal del país, encabezado por su presidenta Gloria Ana Chevesich, decidió abrir cuadernos de remoción contra 56 jueces por haber salido del país mientras tenían licencias médicas. Ahora lo que corresponde es notificar la resolución adoptada en el día de hoy y acto seguido se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le impide informe al juez o jueza que se trate, también a la Corte de Apelación respectiva, pudiendo los afectados en este caso pueden pedir alegatos y consecuencialmente escucharlos en la audiencia. La Corte Suprema revisó 104 sumarios abiertos contra funcionarios del escalafón primario del Poder Judicial, de los cuales 15 fueron sujetos de apelación, 25 absueltos por diagnósticos acreditados y otros 64 absueltos o sobreseídos, principalmente por prescripción. Ante la duda sobre la aplicación del principio de la cosa juzgada, que no permite
de que un hecho sea sometido a proceso más de una vez, apuntaron a que se trata de objetivos diferentes. Por su parte, el artículo 80 de la Constitución Política de la República otorga a la Corte Suprema la facultad para remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento. La finalidad es muy distinta a la finalidad que se persigue en el ámbito disciplinario, porque lo que persigue es resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. Se trata de un procedimiento disciplinario desformalizado donde existe derecho a defensa, pero como su único objetivo es obtener la destitución del juez por falta de idoneidad para ejercer la función jurisdiccional. Que el cuaderno de remoción no altera en caso alguno las sentencias con efecto de cosa juzgada que hayan sido adoptadas por los tribunales de justicia. Un caso de alto perfil que será sujeto a este proceso es el de Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, quien viajó al extranjero con licencia en 2 ocasiones, una a Costa Rica el año 2020 y otra a Ecuador en 2022. Por ambos viajes se fue absuelto y sobreseído en el sumario administrativo. Sin embargo, el máximo tribunal decidió aplicar de todas formas el cuaderno de remoción. No nos extraña, nosotros la resolución ya la esperábamos desde el minuto en el que el Pleno dijo que iba a revisar los sumarios que ya se encontraban ejecutoriados. Nosotros vamos a velar por el respeto a los derechos de las garantías del magistrado Urrutia en el cuaderno correspondiente de remoción y esperamos que al final el resultado dé cuenta de que no se procederá a la remoción de un juez que, por mucho que la presión pública o política lo solicite, creo que es un juez que ha mostrado bastante independencia. Pero no es la primera vez que el juez Urrutia está en medio de una polémica. También fue cuestionado por su decisión de permitir videollamadas a reos de alta peligrosidad, por rebajar por oficio las cautelares de personas detenidas en el estallido social durante la pandemia y por sus publicaciones de carácter político en redes sociales. Desde la Organización de Trabajadores del Poder Judicial apuntaron a que el magistrado tiene fuero sindical, pues es presidente regional metropolitano de la organización. Hay que tomar bien caso a caso esta materia, como siempre hemos dicho, no se puede hacer una regla general para todos, porque eso no sería justicia. Y por lo tanto vamos a estar pendientes a ese listado de qué juezas y jueces fueron sancionados. Está bien que la Corte Suprema abra cuerno de remoción cuando corresponda, pero que esto no sea más bien un blanqueamiento de la imagen del Poder Judicial a través de los casos de corrupción, tomando como iniciativa, ¿cierto?, el tema de licencia médica que ha sido mediáticamente conocido. Tras ser notificados, Urrutia y los otros 55 jueces tendrán que evacuar informes para justificar sus viajes y, si lo estiman, pedir alegatos para que la Corte Suprema decida si seguirán o no en sus cargos. El anunciado Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades comenzó su trámite legislativo. Tras arribar al Congreso, la iniciativa generó polémica por las conductas que podrían derivar en una inscripción. Un caso particular que llamó la atención fue la inclusión de los bingos o loterías comunitarias como parte de esta normativa. En su nota, Colomba Eichholz nos entrega los detalles. La primera propuesta es crear el rol único de vándalos. Ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Da inicio a la tramitación del proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades. Y es que pese a los cambios en su nombre, el objetivo de la iniciativa siempre fue el mismo: crear un registro que reúna a los condenados con sentencia firme y ejecutoriada por actos vandálicos e incivilidades. Una inscripción que no solo quedaría en una base de datos, sino que además podría traducirse en restricciones para acceder a beneficios estatales. Quisiera, Presidenta, hacer expresa reserva de constitucionalidad, toda vez que este proyecto vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, porque da un igual trato a conductas muy distintas, y en segundo lugar porque establece sanciones que son discriminatorias toda vez que atienden a la condición socioeconómica de las personas, quitando beneficios. Por ejemplo, el acceso a subsidios habitacionales y de arriendo, becas, fondos concursables y beneficios culturales. Incluso podría afectar la renovación de las licencias de conducir o el pasaporte y la asistencia a espectáculos de fútbol. En los casos más graves, el proyecto contempla la prohibición para acceder a la gratuidad educacional y a la PGU. Dentro de las conductas que hay en el proyecto de ley, hay de delitos como el porte de bomba molotov y, por supuesto, aquellas conductas que custodian o tutelan otros bienes jurídicos, como es el rayado de monumentos nacionales, como es el consumo de droga en la vía pública. Y, por supuesto, es el Congreso el llamado a determinar. Conductas que, según el gobierno, buscan sancionar hechos que afectan la convivencia y el orden público. Sin embargo, la inclusión de las loterías no autorizadas, como las que se realizan para pagar tratamientos médicos de alto costo, abrió una discusión sobre el alcance del registro y sus interpretaciones. Asignar sanciones adicionales
me parece que solo complica el diseño normativo y genera este sinsentido de que eventualmente hasta los bingos que organizan las comunidades sociales, las juntas de vecinos, puedan caer dentro de la incivilidad. Cuando se trata de beneficencia y de bingos que son de carácter vecinal, de lo cual muchos diputados acá participamos, debiesen quedar exentos. ¿Este proyecto se tiene que mejorar? Por supuesto que sí. El gobierno recién lo ingresó ayer, se dio cuenta de él en la Cámara de Diputados y nosotros esperamos en la Comisión de Seguridad poder hacer un estudio más acabado. Ya que al menos dicha propuesta generó cuestionamientos en el Congreso y obligó al ministro de Seguridad Pública a precisar a qué apunta esa incivilidad en particular. Incluso para hacer una colecta pública, usted necesita un permiso. Usted para hacer una manifestación pública, usted necesita un permiso de la autoridad. Usted para hacer loterías necesita un permiso de la autoridad. Y lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley. Acá habrá que discutir el mérito de cada una de esas cosas, habrá que discutir si es que hay que modificar alguna otra ley. Una explicación que sin embargo no cerró completamente el debate, porque mientras algunos parlamentarios cuestionaron el alcance de las conductas incorporadas, otros llamaron a ampliar el abanico de delitos. Aquellos que han sido condenados por delitos económicos deberían ser parte también de un registro nacional de vándalos de cuello y corbata administrado también por el registro civil. ¿Y cuáles serían las penas? En la misma línea, desde el punto de vista económico, de lo que ha propuesto el gobierno, que no puedan sacar licencia a conducir, que no puedan tener pasaporte. Habría que ver cuál es la novedad que representa esa iniciativa, e incluso, bueno, si es que coincide con el espíritu y la naturaleza de la iniciativa del registro de vándalos. ¿Por qué no? Al menos en la discusión impulsada por el gobierno, que tiene suma urgencia, las sanciones no serían permanentes. Mientras las inscripciones por incivilidades tendrían una vigencia de 1 año, aquellas asociadas a actos vandálicos se mantendrían por 5, plazo que incluso podría extenderse en caso de reincidencia. Hola, ¿cómo están? Ya es el momento de revisar las noticias internacionales aquí en CNN Prime. Comenzando con las diversas reacciones que hemos conocido en estos últimos 2 días a raíz del anuncio que entregaba Estados Unidos de haber alcanzado un acuerdo con Irán. Y ojo también con el rol que ha adoptado también Israel durante las horas siguientes. Y es precisamente allí donde se ha instalado la decepción en medio de lo que también ha sido la presión de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Benjamín Netanyahu. Alicia Contreras, la editora del área internacional, está precisamente en Israel y este es su reporte. Estamos recorriendo Israel en una semana muy noticiosa. Se logró un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y también en medio de esto ya estamos próximos a cumplir 3 años del ataque de Hamás del 7 de octubre. Estamos acá con Ronnie Kaplan. Él fue el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel cuando ocurrió este ataque y nos encontramos actualmente en el kibutz Nir Oz, además en la casa donde murió Chiri y sus 2 hijos, donde fueron secuestrados más bien. Efectivamente, la casa de la familia Vivas, en este kibutz Alicia Nir Oz, de 386 personas que habían el día 7 de octubre, 117 fueron o asesinados o secuestrados, es decir, más de un 30% del kibutz. 47 fueron asesinados ese día y otros fueron asesinados o secuestrados, pero en total 69 que fueron los asesinados aquí en este kibutz. Hoy en día, gracias a Dios, todos los secuestrados ya están aquí en Israel. Los que con vida siguen viviendo y los que no fueron enterrados, se le dio un debido sepulcro meses atrás. Ronnie, estamos en una semana particularmente importante. Donald Trump celebró este acuerdo que logran con Irán. También desde Irán confirmaron que firmaron este acuerdo, pero desde el gobierno de Israel no se han mostrado con el mismo entusiasmo que el presidente Donald Trump. Y más aún el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no se van a retirar del Líbano. ¿Cómo eso puede ser posible si es que se logró un acuerdo con Irán? Irán exige que se retiren del Líbano. Mira, el acuerdo es entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos, no solamente que tenemos valores comunes, sino que tenemos intereses comunes, son nuestro gran aliado. Lo más importante para nosotros, Alicia, es que hace 3 años Israel estaba en el punto más bajo de su disuasión frente a sus enemigos en la zona. 1.200 personas quedaron muertas aquí en toda esta región, aquel 7 de octubre, y hoy en día esa amenaza existencial que tenía Israel al menos fue retrasada por muchos años más, ¿verdad? Un Irán que se le retrasó el programa nuclear, un Irán que también sufrió golpes durísimos a su industria misilística y a sus sistemas de defensa aérea, un Irán que también tiene muchísimo menos fuerza del punto de vista de lo que son sus proxies, sus aliados aquí en la región, como Hezbollah, los Houthis y otros, ¿verdad?
nosotros tenemos una población en el norte del país que tenemos que cuidar y necesitamos libertad de operación en el sur del Líbano para que en la medida de que Hezbollah vaya a atacar a Israel, poder contrarrestar eso. No es el mismo Hezbollah que era el 7 de octubre. Hoy en día Hezbollah tiene el 8% de los 150.000 misiles que tenían allí el 8 de octubre que atacó Israel un día después de Hamas. Pero básicamente esa es la situación. Necesitamos la libertad de operación para cumplir nuestro rol como Estado, que es velar por la seguridad de nuestra población civil ante amenazas externas. Ronnie, también en tu rol como vocero, hace poco se conoció que organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Uruguay por tu rol como vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Acusan que a cabo crímenes de lesa humanidad y genocidio. ¿Cómo respondes a esa acusación? Sí, efectivamente yo serví como vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel durante toda la guerra para la prensa en español. Soy consciente de esa acusación, de esa denuncia que hizo el PIT-CNT. Preferiría no expresarme directamente a esa denuncia hacia mi persona, pero sí es importante decir que Israel lucha según el derecho internacional, según los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción entre civiles y terroristas, intentando de maximizar el daño de terroristas y minimizar el daño de civiles. Israel permitió durante la guerra el pasaje de 2.200 millones de kilogramos de comida a la población civil en la Franja de Gaza. Eso no pasó en ninguna guerra urbana en la historia. Y aún si nosotros vamos ahora a los números, podemos ver que en la proporción de terroristas y civiles que murieron en Gaza, por cada terrorista, lamentablemente, porque nos hubiese sido la mejor situación que ningún civil muera, murieron de 1.2 a 1.4 civiles. En la guerra de Irak, por cada terrorista murieron 4 civiles, no luchó Israel en esa guerra. En la guerra de Afganistán, por cada terrorista 9 civiles. O sea, y no se habló en ese momento de genocidio. Lamentablemente se habla de genocidio contra el Estado judío cuando no hubo ningún tipo de intencionalidad y cuando la población civil en Gaza desde el año 1948 creció 5 veces. Yo no sé si la población en Chile se multiplicó por 5 desde el año 1948. Muchas gracias, Ronnie. Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por Israel. Nos faltan bastantes lugares por recorrer y a la espera entonces de la publicación de este documento de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí, todo esto por lo demás en medio de una incertidumbre que se ha instalado en la región respecto de cuál va a ser el rol que va a tener Israel en medio de todo este conflicto, teniendo en cuenta que en estas últimas jornadas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido a Benjamín Netanyahu ser más responsable con el Líbano. Bueno, precisamente hablando de lo que ha estado ocurriendo en el G7 durante estas últimas 2 jornadas y teniendo en cuenta que la cumbre continúa el día de mañana, otra de las figuras que ha sido foco de las cámaras ha sido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha llegado a reforzar este mensaje de unidad con las naciones aliadas. Todos los detalles en el siguiente informe que preparó Mariana Araya. Mientras en el frente las hostilidades entre Rusia y Ucrania siguen marcando el pulso de la guerra, miles de kilómetros en Evian-le-Bain, Francia, la cumbre anual de líderes del G7 dedicó este martes una reunión de trabajo para la paz y seguridad de Ucrania y Europa. La verdad es que hemos tenido una cumbre muy positiva y hemos hablado de la situación en el campo de batalla. Hemos coincidido unánimemente en que Rusia no está ganando, está sufriendo muchas bajas y tiene que llegar a un acuerdo lo antes posible. Hasta allí llegó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con una prioridad clara: conseguir más respaldo, especialmente de Estados Unidos. Reino Unido, por su parte, llegó con una señal concreta, y es que el primer ministro Keir Starmer anunció el envío de uranio enriquecido para asegurar a las centrales nucleares ucranianas y nuevas sanciones contra Rusia. Ayer mantuvimos una conversación muy positiva con el presidente Zelensky y el presidente Putin y creo que quizá podamos hacer algo al respecto. De verdad que lo creo. Creo que ambos están abiertos a ello, así que ahora que esto ha terminado, nos vamos a centrar en eso, a ver si conseguimos llevarlo a cabo. Ucrania está mejorando su situación, recuperando territorio. Las sanciones están teniendo un impacto real en Rusia y ahora es el momento de que todos nosotros como G7 intensifiquemos la presión. Fuera de la sesión principal, Zelensky activó además una intensa agenda bilateral con líderes europeos, con Canadá e incluso con el Fondo Monetario Internacional.
La apuesta de Kiev es que ese respaldo ayude también a mover a Washington y que Trump vuelva a implicarse más activamente en la presión sobre el Kremlin. Esto luego que Estados Unidos retirara las sanciones al petróleo ruso a raíz del cierre de Hormuz por el conflicto en Medio Oriente. En paralelo, Zelensky volvió a insistir en un encuentro directo con Vladimir Putin, mientras el Kremlin aseguró no haber recibido ninguna invitación oficial. Para Kiev, el tiempo apremia, antes de un nuevo invierno en el hemisferio norte. Fue un invierno terrible para nosotros. No queremos volver a pasar por lo mismo. Además, Rusia tiene que saber que lo hemos pasado muy mal y que a ellos tampoco les va a resultar fácil. Si Zelensky está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, siempre puede venir a Moscú, donde será bien recibido. Desde fuera del G7, otras voces empujaron la idea de retomar el diálogo. Bielorrusia, país aliado del Kremlin, reconoció el desgaste de ambas tropas. Y Turquía volvió a ofrecerse como país mediador. Hoy en día debemos recurrir a cualquier medida que sea necesaria para alcanzar un acuerdo pacífico mediante concesiones mutuas, con vistas a largo plazo. Por ahora, el frente sigue abierto. Y en paralelo, la diplomacia intenta no perderle el ritmo a una guerra que sigue marcando la agenda internacional. Y es en medio de eso que también durante esta jornada se ha elevado la tensión en Europa a raíz de un hecho ocurrido durante esta jornada en el Canal de la Mancha, que involucra a un buque de guerra ruso que disparaba durante esta jornada tiros de advertencia contra un yate de bandera británica. No hay personas lesionadas producto de este incidente, pero sí diversas versiones de lo que ocurría hoy más temprano, donde el Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado y reconocía que realizó disparos de advertencia ante lo que señala era un yate que se dirigía directamente hacia él en una ruta peligrosa. Supuestamente intentaron contactar al yate por radio, pero la embarcación mantuvo su rumbo, según Rusia siempre. Y aquí es cuando la tripulación rusa lanza bengalas para posteriormente abrir fuego de advertencia cuando quedaban 150 metros. Ahí es cuando el yate cambia de rumbo, según lo que plantea Moscú. La versión de los pasajeros del yate, que es una pareja británica que ha entregado declaraciones a la BBC durante esta jornada, es que el hecho de hoy día fue surrealista e insisten que definitivamente no estaban en rumbo de colisión y que de hecho cambiaron de rumbo en algún momento, pero que el buque ruso de guerra insistió con la presión. No hay personas heridas, este buque y este yate más bien continuaba, por cierto, con su rumbo, pero sí con un episodio que marca y refleja también la tensión que existe en Europa relacionado también allí con Rusia. Vamos a cambiar de tema en esta revisión internacional. Nos vamos a Estados Unidos con esta información que ha entregado el FBI durante esta jornada a raíz del evento que conocíamos el domingo recién pasado, ¿no? Este evento de la UFC a las afueras de la Casa Blanca, coincidiendo por lo demás con el cumpleaños del presidente de Estados Unidos. Y aquí donde el FBI asegura que frustró un complot que estaba dirigido contra este evento y para eso ha detenido a 5 personas. Una de ellas detenida en Ohio, acusado de conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos. El plan, según lo que ha dado a conocer el FBI, es que buscaban atacar edificios cercanos con drones cargados de explosivos y con ello sembrar el pánico para atraer a una multitud hacia un equipo de francotiradores y luego una segunda oleada de este grupo iba a asaltar la puerta de la Casa Blanca. Todo esto a raíz de la existencia de mensajes cifrados con otros presuntos conspiradores y esto a raíz del descubrimiento que hizo la madre de un joven de 19 años en Ohio que se estaba comunicando en línea con un grupo que expresaba sentimientos ultra religiosos y antigubernamentales en medio de la realización de este evento que contó con la presencia de 4.300 personas allí en ese lugar y otras 85.000 que pudieron verlo en una zona de aficionados. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en nuestra región con una decisión que ha adoptado la justicia de Brasil durante esta tarde contra uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro. Estamos hablando de Eduardo Bolsonaro, que ha sido condenado a 4 años de cárcel en medio de un sistema semiabierto. Bueno, aquí el Tribunal Supremo de Brasil lo ha condenado por haber buscado ayuda del presidente de Estados Unidos para coaccionar al tribunal que juzgó a su padre
Ecuador en 2025 por la acusación de intento de golpe de Estado. Lo que plantea la justicia brasileña es que la acción de Eduardo Bolsonaro fue fundamental para que Donald Trump amenazara con este tarifazo, ¿no? Donde el republicano buscaba boicotear el juicio que por esos días estaba enfrentando Jair Bolsonaro. Una decisión unánime de los 4 jueces que juzgaron a Bolsonaro ha sido juzgado en audiencia. Su reacción: me quieren callar, aseguraba entonces uno de los hijos del expresidente de Brasil. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regreso continúa con ustedes Ivo Goiz. Buenas noches. El salmón chileno se ha convertido en protagonista de uno de los mercados más competitivos y exigentes del mundo, Estados Unidos, país donde se consume el 25% del salmón del mundo y la mitad de ese volumen viene desde Chile. Los detalles en el informe de Isel Guerra. A la parrilla, sobre una brusqueta o en sashimi, las preparaciones con salmón son amplias y variadas, con su color inconfundible y característico. Este es uno de los pescados más conocidos en el mundo y particularmente en Estados Unidos, un mercado donde el salmón chileno ha consolidado su presencia por ser una proteína versátil y de calidad. El 50% del consumo de salmón en Estados Unidos proviene de Chile, y es que nuestro país tiene una posición privilegiada en un mercado sumamente exigente. Según cifras del National Fisheries Institute, los estadounidenses consumen en promedio 1,6 kilos por persona al año. Solo en este tipo de pescado, el país norteamericano supera en consumo per cápita naciones como China. Por eso la relevancia de este mercado. Salmon being one of the healthier proteins, my clients do request it more often. And also the versatility of the salmon itself, being able to create different recipes with the same salmon, the quality is there. Impulsado por consumidores que buscan alimentos saludables, frescos, fáciles de preparar y de alta calidad, es que este nuevo estándar abre una oportunidad relevante para nuestro país. Solo aquí se consumen 730.000 toneladas de salmón al año, lo que representa el 25% del consumo a nivel internacional. La presencia chilena es notable y los beneficios son evidentes. Calidad, trazabilidad, certificaciones y diferenciación son las principales características que destacan quienes compran este producto. One of the main reasons for the Chilean salmon is going to be, just the quality of it and, the amount of volume that is produced and that makes its way here down into Miami and, works well for us and our customer base. Very, very happy with the product. Por eso, instalarse en la nación norteamericana es una decisión estratégica clave. Significa reducir los tiempos entre la producción y la entrega, fortalecer la relación con los clientes y desarrollar soluciones que permiten asegurar productos con mayores estándares de frescura y calidad para los consumidores. Para nosotros estar establecido acá en Estados Unidos es una posición muy estratégica respecto al ámbito comercial y también a la operación. Y eso nos hace estar más cerca de los clientes, tener mayor capacidad y flexibilidad de respuesta y lógicamente entender mejor sus necesidades. El mercado estadounidense exige disponibilidad, precisión y continuidad, y es que el objetivo es llegar a diferentes ciudades del país en tiempo récord. El poder mantener un abastecimiento durante todo el año es otra de las características que benefician al producto nacional, y las cifras así lo evidencian. En 2025 se posicionó como el segundo producto más exportado de la canasta no minera, superando en valor a las cerezas. El año pasado las exportaciones de salmón chileno a Estados Unidos superaron los 2.600 millones de dólares. Y en lo que va del 2026 ya se han registrado montos por sobre los 1.100 millones. Este desempeño se explica por factores como la capacidad de abastecer de forma continua durante todo el año el mercado, los altos estándares sanitarios y de trazabilidad que este exige. Más allá de las cifras, quienes compran y trabajan con el salmón nacional destacan sus cualidades. For something that's consistent, something that's delicious, something that's fresh, and the Chilean salmon that we get is amazing. We receive about 1 delivery a week, and it's one of the best products that I've worked with. Also noticed within the recent years, a lot of our seafood markets have pretty much made it known you gotta have salmon in your showcase. It's a very complimented product. If you don't have it in your showcase, the other items just don't seem to sell as much. People have come around to it, very much the protein-based part of it as well.
So it's a very product you gotta have on your showcase. Estados Unidos es el principal mercado de consumo en el mundo de salmón y los chilenos hemos logrado un posicionamiento muy protagonista dentro de ese mercado. Obviamente los clientes y consumidores buscan proveedores confiables que sepan adaptarse a sus necesidades. Del sur de Chile a las mesas de Estados Unidos, el salmón nacional recorre miles de kilómetros para convertirse en uno de los favoritos en un mercado de los más exigentes del mundo. Una historia de calidad, logística y visión de largo plazo que hoy tiene al producto chileno compitiendo para convertirse en el primero a nivel mundial. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime, pero siga por supuesto en la compañía de nuestro canal. Martes 16 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.